Muy buenas noches, estimada docente. A continuación vamos a hacer la exposición del trabajo práctico experimental de la unidad 3, que corresponde a enfoque curricular del sistema educativo nacional vigente, que no es más que un cuadro comparativo de los principales enfoques curriculares del sistema educativo nacional vigente del Ecuador. Al respecto, hemos creado un cuadro en donde hemos puesto algunos ítems y hemos hecho la comparación, como decíamos, de los cuatro principales enfoques curriculares. Estos son constructivismo, cognitivismo, humanismo y conductismo. En cuanto a la definición, hemos puesto una definición corta por cada uno de los enfoques curriculares para poder realizar la comparación. En este caso, el constructivismo habla de que el aprendizaje es un proceso activo donde los estudiantes construyen su propio conocimiento a través de experiencias significativas y a través de herramientas que el docente concede a los estudiantes. En este caso, el estudiante es quien crea su propio conocimiento, decíamos a través de conocimientos previos o experiencias significativas. Los autores principales son Piaget y Vygotsky. En cuanto al cognitivismo, el aprendizaje es un proceso de procesamiento de información en donde los estudiantes internalizan y organizan la información. El humanismo, por otra parte, habla sobre el hecho de que el aprendizaje se centra en el desarrollo integral del estudiante, incluyendo aspectos emocionales y sociales, sobre todo relacionados con el contexto en donde se desenvuelve el educando. En cuanto al conductismo, este enfoque es un enfoque bastante tradicional que ha dejado en cierta parte de ser utilizado, ¿no? Y si se quiere, reemplazado por el constructivismo, a pesar de que muchos docentes aún utilizan el conductismo. En este caso, el conductismo habla sobre el hecho de que el aprendizaje es un cambio de comportamiento observable y medible, resultado de la respuesta a estímulos, tanto intrínsecos, bueno, sobre todo extrínsecos, ¿no? Que en muchos de los casos también hace un estímulo de aspectos relacionados con lo intrínseco, con lo esencial o con lo que es parte del ser humano. En cuanto al rol del estudiante, tenemos desde el enfoque constructivista, el rol del estudiante es constructor activo del conocimiento, decíamos que es quien construye prácticamente su conocimiento. En cuanto al cognitivismo, el estudiante o el rol o el papel del estudiante es que es el procesador de información que organiza y almacena conocimientos de manera ordenada o estructurada. En cuanto al humanismo, el individuo autónomo busca la autorrealización y el desarrollo personal. Conductismo, receptor pasivo de estímulos externos que condicionan el comportamiento. Entonces, esto quiere decir que prácticamente los estímulos son condicionantes del comportamiento del ser humano. Ya luego hablaremos sobre, o daremos un ejemplo sobre este caso particular. El rol del docente, por otra parte, en cuanto al constructivismo, es el facilitador o guía que apoya y orienta el proceso de aprendizaje, ya que, como decíamos anteriormente, el estudiante es quien crea su propio conocimiento. En cuanto al cognitivismo, el docente es el facilitador que proporciona estrategias y herramientas para la organización de la información, más que para la construcción, para la organización de la información. El humanismo, el docente es el facilitador que promueve un ambiente de respeto y apoya el crecimiento personal del estudiante. En cuanto al conductismo, el docente es el instructor que controla los estímulos y recursos para modelar el comportamiento deseado. Eh, Decíamos que en este caso el estímulo es prácticamente proporcionado por el docente y él es quien controla los estímulos, ¿no es cierto? Y los comportamientos a partir de la representación o la producción de estímulos. En cuanto a los métodos de enseñanza, el constructivismo es un aprendizaje basado en problemas, proyectos, exploración y colaboración. El cognitivismo hace referencia o utiliza o hace uso de estrategias cognitivas como la organización, repetición, elaboración y metacognición. El humanismo, por otra parte, realiza actividades experienciales, asesoramiento personal y fomento de la autoexploración. Decíamos anteriormente que hace referencia o se relaciona bastante bien con el contexto en el que se desenvuelve el educando. En cuanto al conductismo, aquí existe una instrucción, perdón, directa, ejercicios repetitivos y programas de refuerzo. Cuando habla una instrucción directa, quiere decir que
únicamente realiza lo que solicita el docente y no construye conocimientos a partir de, o no construye sus propios conocimientos a partir de aprendizajes previos. En cuanto a la evaluación, en el constructivismo las evaluaciones son formativas, proyectos y autoevaluación. Aquí también vale recalcar que en cuanto a la evaluación del constructivismo, es un constructivismo, o mejor dicho, es una evaluación constructivista a partir de un modelo denominado o una metodología denominada estructurada, ¿no? Con base estructurada. Son evaluaciones a partir de cuestionarios o material con base estructurada. En cuanto al cognitivismo, la evaluación de la comprensión y aplicación del conocimiento se da a través de pruebas y actividades. El humanismo, en este caso, la evaluación basada en la autoevaluación y el crecimiento personal y espiritual. En cuanto al conductismo, la evaluación mediante pruebas estandarizadas y observación de comportamientos. ¿Sí? Todo lo que se opone o todo es opuesto al constructivismo. Los principales exponentes de cada uno de los enfoques, en cuanto al constructivismo, tenemos a Piaget, a Vygotsky y a Brunner. En cuanto al cognitivismo, tenemos a Ulrich, Gagnem y Brunner, Jeremy Brunner, que también es un pensador o un filósofo del enfoque curricular constructivista. En cuanto al humanismo, Rogers y Maslow. Y finalmente, en cuanto al conductismo, tenemos a Watson, Skinner y Pavlov. Decíamos que en relación al conductismo íbamos a poner un ejemplo en cuanto a los estímulos. Decíamos que en muchos de los casos se utiliza el estímulo para adoptar o para buscar la respuesta de un estudiante. Y un grupo de estudiantes quizá que no participan de forma activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El conductivismo sirve precisamente para estimular, ¿sí? Y buscar respuestas positivas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. El problema del conductismo es que no tanto la búsqueda de estímulos, ¿sí? O la asignación de estímulos para buscar una respuesta. El problema quizá aquí surge cuando se repiten demasiado el otorgamiento de estímulos y hace que el estudiante únicamente responda a algo mediante el estímulo. ¿Sí? No lo hace de forma individual, no lo hace de forma consciente, no lo hace de forma desinteresada, si se quiere. Lo hace siempre y cuando exista un estímulo. Por ejemplo, el día de hoy van a realizar una tarea o una actividad y producto de esa actividad van a recibir, perdón, puntaje extra, ¿no? Entonces, el estudiante recibe ese estímulo de puntaje extra, puede ser a la evaluación final o a la exoneración de un examen, y el estudiante, lógicamente, que va a responder en relación a ese estímulo. El problema es que cuando se repite demasiado, el estudiante siempre va a esperar un estímulo para realizar una tarea. Si no hay ese estímulo, difícilmente el estudiante realice la actividad. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos la presentación, que es el índice de contenidos, que lo hemos puesto aquí y no antes, porque primero hemos querido exponer el cuadro. ¿Sí? Luego, en la introducción se da a conocer el enfoque curricular del Sistema Nacional Educativo, en donde se analizan los 4 enfoques, pero sobre todo se da a conocer o se profundiza desde la Ley de Educación Intercultural, la LOEI, cómo es que el Sistema Nacional adopta una tendencia o un enfoque constructivista, ya desde hace algunas décadas atrás, utiliza o hace énfasis eh, en un modelo pedagógico constructivista, a pesar de que, como mencionamos al inicio, muchos docentes, mm, si se quiere, han dejado de lado este enfoque y se han mantenido o no se han actualizado y siguen con la praxis de una práctica pedagógica conductista, si se quiere, ¿no? Eh, el enfoque curricular del Sistema Educativo Nacional en 2024 es integral y adaptativo, diseñado para preparar a los estudiantes para los desafíos del siglo XXI, a través de la promoción de la interculturalidad, el desarrollo de competencias clave y la integración de las tecnologías de la información y la comunicación. El sistema educativo busca ofrecer una educación de calidad que sea, perdón, inclusiva,
y equitativa, asegurando que todos los estudiantes tengan las herramientas necesarias para alcanzar el máximo potencial. En cuanto a la metodología para trabajar este cuadro comparativo, ¿sí? Primero hemos tenido que revisar los 4 modelos pedagógicos de forma exhaustiva, buscar información al respecto, ¿sí? Y luego comparar y contrastar las características, principios, enfoques y aplicaciones de varios modelos pedagógicos, ¿no? Como decíamos, constructivismo, conductismo, cognitivismo y humanismo. Luego de seleccionarse estos modelos pedagógicos relevantes, lo que se hizo es realizar una comparación mediante una categoría o ítems, ¿no? Que permitieron analizar algunos aspectos como la definición, en primer lugar, o de dónde nace o surge cada uno de los principios. Luego, analizar los principios básicos, la metodología de enseñanza de cada uno de los principios, lo que ya expusimos anteriormente, cuál es el rol del estudiante, cuál es el rol del docente, la evaluación o qué principios tiene la evaluación. Por ejemplo, en el constructivismo sabemos que hay 3 tipos de evaluación, que es la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa, ¿no? Y cuáles son sus principales exponentes. Finalmente, se procedió a analizar la información recopilada comparando las similitudes y diferencias entre los modelos pedagógicos y bueno, si se quiere concluir que el modelo pedagógico constructivista es un modelo que se lo utiliza actualmente en el Ecuador. La discusión de resultados, bueno, en este caso ya hablamos un poco sobre ello, respecto o sobre todo con el hecho de el análisis de 2 modelos pedagógicos, el constructivista y el conductista. El constructivista, que es un modelo actual, eh, no quiere decir que sea nuevo, sino actual. Hago referencia al hecho de que se lo utiliza en la actualidad este modelo. Y el otro modelo que también, si se quiere, eh, nos provoca conversar o nos provoca dialogar es el conductista, que decíamos que en la actualidad es un modelo que se lo sigue manejando, quizá de forma consciente o inconsciente. En muchos de los casos, la falta de actualización de conocimientos por parte de los docentes no hace que se aplique un modelo diferente, sino que se mantenga un modelo tradicional, en este caso el conductista. Em, Aquí se hace un análisis de todos los modelos, análisis que ya lo hicimos también en la tabla, y finalmente tenemos las referencias bibliográficas que han permitido que este trabajo sea sustentado mediante datos científicos o mediante bibliografía científica. Finalmente, se anexará eh, el link de esta grabación y pues prácticamente esa es toda la exposición. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias. Muy buenas noches.